La camarera humilde tropieza y ríen todos, pero el millonario solo quiere que ella lo atienda. En el corazón de una ciudad siempre despierta, donde el ruido de las calles se funde con el aroma de la gastronomía gourmet, Ana caminaba entre las mesas brillantes del elegante restaurante La Terraza. Era una noche como cualquier otra, llena de risas de gente adinerada y el tintineo de copas de cristal. Sin embargo, para Ana, una camarera humilde y reservada, ese mundo parecía tan lejano, tan inalcanzable. Luchaba contra su inseguridad mientras servía platos elaborados que jamás podría permitirse en su vida diaria. Trató de pasar desapercibida, como una sombra que se desliza entre luces doradas y perfumes caros. No era fácil, y esa noche, mientras atendía una mesa exclusiva, todo se volvió un caos. Un paso en falso, una bandeja que se deslizaba de sus manos, y de repente, el resplandor del restaurante se apagó. ¡Crash! El sonido de los platos rompiéndose le heló la sangre, pero las carcajadas burlonas la atravesaron como un puñal. Un grupo de clientes bien vestidos se partió de risa. Sus voces resonaban como ecos hirientes en sus oídos. Su rostro se encendió de vergüenza. Sintió un nudo en la garganta mientras la humillación la invadía por completo. Pero entre las risas, una presencia la hizo levantar la mirada. Leonardo, un millonario enigmático, con una mirada que desnudaba su alma, se apartó de la multitud. Con voz suave, exigió que Ana lo atendiera personalmente. «Quiero que ella venga», dijo con una firmeza que hizo que todos dejaran de reírse. Ana sintió el peso de sus ojos, una combinación de curiosidad y admiración. La tensión era palpable. ¿Por qué el hombre más atractivo de la habitación elegiría a alguien como ella? Sus cejas se fruncieron. Las risas agudas aún retumbaban en su mente. Sin embargo, sintió una chispa de esperanza, un destello extraño y atrayente en medio del rechazo. El ambiente del restaurante parecía cambiar. Las luces titilaban, los murmullos se desvanecían, y para Ana todo se volvió más brillante y más oscuro a la vez. Mientras se acercaba a Leonardo, su corazón latía desbocado. La mirada de él era un enigma que le prometía una respuesta, pero también la sumergía en la incertidumbre. Atrapada entre su inseguridad y el magnetismo de este hombre, comenzó a sentir que esa noche marcaría un antes y un después en su vida. Los gestos de Leonardo, su forma de hablar, todo hablaba de alguien que conocía el dolor y la soledad, aunque estuviera rodeado de lujo. La conexión era misteriosa, como si algo más profundo los uniera. La pregunta que Ana apenas se atrevía a formular, se coló en su mente. ¿Qué secretos guardaba este millonario que solo ella podría desentrañar? Quedó en silencio, sintiéndose un poco más fuerte, un poco más viva, mientras las voces burlonas se desvanecían. Había un hilo invisible entre ellos, un lazo que ni ella comprendía del todo. Ana contempló la inquietud en su pecho, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás había imaginado. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Ana se acercaba a Leonardo, el murmullo del restaurante parecía desvanecerse en un eco distante. Su corazón retumbaba, cada latido resonando en sus oídos. Lo miró a los ojos y por un momento, el mundo se detuvo. Aquella conexión era innegable, pero la tensión en el aire también era palpable. La curiosidad flotaba entre ellos como un hilo invisible. «Quiero pedirte algo especial, Ana», dijo él, su voz suave pero firme. Ella asintió, sintiendo que su vergüenza se empezaba a desvanecer. Pero antes de que pudiera contestar, un estruendo sacudió el ambiente. Las puertas del restaurante se abrieron de golpe. Un hombre alto y desaliñado, con una mirada salvaje, irrumpió en el lugar. «Todos, nadie se mueva». Su voz resonaba como un trueno. El caos estalló. Las risas se convirtieron en gritos.
Las luces temblaban. Y Ana sintió que el aire se cortaba. Leonardo, instintivamente, se interpuso entre Ana y el extraño. «¿Qué quieres?», preguntó el millonario, su voz firme, pero Ana podía ver la tensión en su rostro. El hombre desaliñado soltó una risa fría. «Quiero lo que me pertenece». Ana se quedó paralizada. El hombre apuntó hacia Leonardo, y su corazón latió con fuerza. «Tú me lo quitaste. Ahora es hora de recuperar lo que es mío». Las palabras del intruso eran como dagas. La mirada de Leonardo se congeló. Su expresión se tornó pálida. «¿De qué hablas?», respondió Leonardo, su voz ahora más grave. Ana sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. La atmósfera de lujos y risas se había transformado en un campo de batalla. El extraño dio un paso adelante. Los ojos ardían de furia. «No te hagas el tonto, sabes lo que hiciste. Y ahora todos aquí pagarán por tu traición». Las palabras estaban cargadas de venganza. Ana sintió que su estómago se revolvía, como si todo lo que había querido en este momento se convirtiera en polvo. Los clientes comenzaron a levantarse. Algunos se escondieron. Otros sacaron sus teléfonos. «Llama a la policía», murmuró alguien, pero Ana no podía apartar la mirada de Leonardo. Había un secreto profundo entre ellos, un pasado al que ni ella ni el resto del restaurante tenían acceso. «Escucha, no tienes que hacer esto», dijo Leonardo, intentando mantener la calma. Pero el hombre solo sonrió con desprecio. «Voy a hacer que sientas el dolor que tú mismo causaste». De repente, una explosión de ruido hizo que todos se encogieran. El hombre alzó un arma, y el aire se volvió denso. Ana se sintió mareada. El sonido de la alarma del restaurante resonó en sus oídos, un grito ensordecedor que llenó el espacio. Las luces comenzaron a parpadear y en un segundo todo se volvió un caos. «Ana, corre», gritó Leonardo, y ella no dudó. Giró y corrió, su corazón latiendo con fuerza mientras buscaba un lugar seguro. Las risas y los murmullos se habían convertido en un mar de pánico y desesperación. La vida que conocía se desvanecía. Pero mientras corría, un pensamiento la atravesó. ¿Qué había hecho Leonardo en su pasado que había llevado a este momento? Todo. Su mundo se tambaleaba. Cada paso que daba la alejaba del peligro, pero también la llevaba más cerca de una verdad aterradora que estaba oculta. El misterioso pasado de Leonardo, la oscuridad que parecía acecharlo como una sombra. Todo estaba a punto de salir a la luz. Ana sintió que su vida dependía de descubrirlo. Y así, entre el estruendo y el caos, la pregunta la atormentaba. ¿Quién era realmente Leonardo? Con el corazón en la garganta, se detuvo, preguntándose si estaba destinada a descubrir una traición que nunca había imaginado. Su mundo, de alguna manera, estaba intersecado con ese caos, y las respuestas estaban a punto de revelarse. Ana detuvo su ida en medio del caos. El corazón le retumbaba como un tambor. Cada grito que resonaba alrededor de ella la hacía temblar. Miró hacia atrás, a aquel hombre desaliñado que había interrumpido su breve momento de esperanza. Su voz grave aún retumbaba en su mente. «Nadie se mueva». Pero lo que más la perturbaba era Leonardo, la forma en que se había puesto frente a ella, protegiéndola. El aire estaba cargado de tensión. «Ana, corre», había gritado, y ella había obedecido, pero ahora el miedo le paralizaba los pies. ¿Qué había hecho este hombre para que alguien quisiera hacerle daño? La ansiedad la envolvió como una manta oscura. Desde el fondo de su alma, una pregunta la atormentaba. ¿Qué secretos escondía realmente Leonardo? De repente, hubo un nuevo grito. «¡Suéltala!». Ana vio que un nuevo grupo se apresuraba hacia el hombre que había irrumpido. Eran hombres de seguridad, sus rostros endurecidos, los ojos llenos de determinación. Al parecer, no eran ajenos a la escena. «Estás en el lugar equivocado, amigo», uno de ellos rugió. Ana sintió un hilo de esperanza. Tal vez la ayuda había llegado. Pero el hombre desaliñado sonrió con desprecio. «¿Creen que pueden detenerme? No saben nada». Y con esas palabras, de la nada, sacó un objeto del bolsillo, una pequeña bomba de humo. La activó con un clic y en un instante todo se cubrió de una espesa neblina gris. Ana sintió como el frío y el pánico la envolvían mientras tosía, tratando de despejar la bruma de sus ojos. Mientras la confusión reinaba, sintió que alguien le agarraba la mano con fuerza. «Sigue a mí», le dijo una voz familiar. Era Leonardo. La agarró y comenzó a arrastrarla, alejándose del tumulto.
No te sueltes, imperó mientras esquivaban cuerpos en medio del caos. Ana estaba asustada, pero había algo en la firmeza de su agarre que la hacía seguir. Corrieron hacia la parte trasera del restaurante, donde la neblina se disipaba un poco. Ana lo miró, respirando agitado. ¿Qué está pasando, Leonardo? ¿Quién era ese tipo?, le preguntó, pero antes de que él pudiera responder, la escena se tornó aún más intensa. Un estruendo. La puerta trasera del restaurante se abrió violentamente. Entró un grupo de personas vestidas de negro, con máscaras oscuras. «No dejen escapar a nadie», gritó una de ellas. La angustia se apoderó de Ana. ¿Qué más iba a suceder? «Hay que salir de aquí», dijo Leonardo, su voz firme, pero Ana lo interrumpió. «No, espera, necesito saber la verdad. ¿Por qué buscan a ese hombre? ¿Qué hiciste?» La presión de la situación la llevó a formular la pregunta que latía en su pecho. Leonardo le dedicó una mirada intensa, pero su rostro se tornó grave. «Ana, no es lo que piensas. Hay cosas que no puedo explicarte aquí», dijo, mientras el sudor caía por su frente. Ella se sintió más vulnerable que nunca. Era como si toda su vida se estuviera desmoronando alrededor de ella. Y entonces, entre el ruido ensordecedor del caos, Ana tomó una decisión. «Quiero saberlo. Necesito saber quién eres realmente». Se sentían como un grito desesperado. Era una invitación a abrir la puerta a un misterio que le había estado ocultando. Leonardo la miró fijamente. Sus ojos mostraban una mezcla de miedo y dolor. «Está bien, pero no estás lista para lo que vas a descubrir». Fue en ese momento cuando el estrépito se desvaneció, dejando un extraño silencio. Ana sintió que algo había cambiado. La amenaza parecía suspendida en el aire. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando, pero antes de que Leonardo respondiera, una explosión resonó afuera del restaurante, y parte del edificio tembló. Las paredes vibraron y ella sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El caos regresó. Gritos, ruido, el repicar de los cristales que se rompían. Ana sintió que todo su mundo se oscurecía. La única certeza que tenía era que todo lo que había creído hasta ese momento estaba a punto de cambiar. Se agarró con fuerza a Leonardo, sin saber si lo próximo sería su salvación o su perdición. Y ahí, en medio del terror, se hizo evidente. Alguien no solo había puesto en peligro a Leonardo, era un peligro para ella también. ¿Qué secretos tan oscuros los unían? ¿Qué pasaría si su conexión era más peligrosa de lo que nunca imaginó? La vida de Ana estaba a un instante de volcarse, y el silencio que siguió a la explosión no fue más que la calma antes de la tormenta. Todo estaba a punto de estallar. La vida de Ana colisionó con la furia del caos. Sentía su corazón golpeando con fuerza, resonando en sus oídos, mientras el estruendo de la explosión aún retumbaba en el ambiente. Se aferró a la mano de Leonardo, buscando consuelo en su agarre firme, pero en el fondo una angustia creciente la envolvía. «¿Quién eres realmente?», le exigió de nuevo, su voz temblando. Pero antes de que él pudiera responder, el aire a su alrededor se volvió pesado. La neblina de humo empezaba a disiparse, revelando un espectáculo aterrador. El hombre desaliñado había desaparecido, pero ahora los matones con máscaras acechaban, como sombras oscuras en un filme de terror. «Deténganse», gritó uno de los hombres del servicio de seguridad, levantando su arma. El ambiente se tornó peligroso, como una olla a presión a punto de estallar. Ana miró a Leonardo, buscando respuestas en su mirada. En su expresión había algo que la llenaba de dudas. «Vamos, Ana». Él la empujó hacia un rincón, donde la luz apenas entraba, pero antes de que pudiera moverse, ella lo detuvo. «Quiero saber la verdad», insistió. La frustración brotaba de ella. Había un secreto, una historia que misteriosamente los unía. «Está bien», dijo Leonardo, respirando hondo, pero su tono era sombrío. «No tienes idea de lo que estás pidiendo». Justo en ese instante, un disparo resonó, y Ana sintió una punzada helada en el pecho. Se giró, horrorizada al ver cómo uno de los matones caía al suelo, un charco de sangre rápidamente oscureciendo el suelo de paño bien cuidado del restaurante. Gritos estruendosos estallaron, y todos comenzaron a correr en pánico. «Ana, tenemos que salir». Leonardo tomó su mano con fuerza y comenzaron a moverse, pero cada paso parecía más pesado que el anterior. La gente empujaba y gritaba, desatando el caos. El restaurante, que antes era un lugar de elegancia,
Ahora era un campo de batalla. Mientras corrían hacia una salida, Ana sintió que todo su mundo se desmoronaba. «Dime lo que está pasando», exigió, el miedo en su voz resonando por encima del alboroto. Pero antes de que Leonardo pudiera contestar, una mujer irrumpió entre la multitud. Era hermosa, con largos cabellos oscuros y una mirada de furia. «Leonardo, ¿por qué no me dijiste que estabas aquí?», gritó, y Ana sintió que le arrancaban el suelo. De debajo, la mujer se acercó con furia, y por un momento todo se detuvo. «¿Quién es ella?», preguntó Ana, su voz ahora temblorosa de celos y confusión. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, la mujer sacó un objeto del bolso, un teléfono. «Te encontré, y no pienso dejar que te hagan daño», exclamó, y con un movimiento rápido comenzó a grabar. El aire se tensó y Ana se sintió traicionada. Como si todo lo que había construido en su mente sobre Leonardo se desmoronara en cuestión de segundos. «¿Qué está pasando aquí?», gritó, sintiéndose completamente perdida. Leonardo miró a la mujer, y en sus ojos había una mezcla de reconocimiento y arrepentimiento. «Tú no deberías estar aquí, es peligroso», dijo, pero ella se mantuvo firme. «No voy a dejar que te atrapen de nuevo, no lo haré». Ana palpitaba de incertidumbre, como si un puñado de piedras le cayera sobre el pecho. «¿Atrapan? ¿De qué estás hablando?», preguntó, sus palabras llenas de angustia. La mujer la miró, y por un segundo, Ana vio en sus ojos el mismo miedo que sentía. «Él no es quien crees», dijo la mujer, su voz ahora suave, pero urgente. «Leonardo tiene un pasado oscuro, y no está a salvo aquí». Antes de que pudiera digerir lo que había escuchado, una explosión más fuerte sacudió el lugar. Ana se sintió volar, y el mundo se volvió un torbellino de luces y sombras. Cuando aterrizó, la mujer había desaparecido, y solo quedaban gritos y un eco lejano de incertidumbre. Ana se levantó, el corazón aún latiendo con furia. Miró a Leonardo, buscando respuestas. Pero lo único que pudo ver fue su rostro en shock, como si su vida estuviera desmoronándose a su alrededor. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué secretos escondía realmente? ¿Y cómo podrían cambiar todo lo que había entre ellos? Ana se levantó del suelo, un nudo en la garganta y el corazón en un puño. La explosión resonaba en sus oídos y el caos reinaba a su alrededor. Miró a Leonardo, cuya expresión era un mar de confusión y miedo. «¿Qué está pasando?», repitió, su voz un susurro tembloroso. Leonardo la miraba fijamente, pero la tensión en su rostro no hacía más que aumentar. La mujer, que había aparecido de pronto, había sembrado dudas en su mente y un nuevo pánico en su pecho. «Ana, no es el momento», dijo, intentando hacerlo parecer un consejo racional. Pero ella sabía que no se trataba solo de eso. No podía ignorar la urgencia en su propia voz. «Dímelo ahora», exigió, aferrándose a su brazo con fuerza. Pero antes de que él pudiera responder, un grito desgarrador penetró el aire. Un hombre de negras vestiduras emergió de entre la multitud, apuntando una pistola hacia ellos. «No se muevan», rugió, y el terror se apoderó de la sala. Las personas comenzaron a gritar, empujándose en un intento frenético de escapar de la inminente amenaza. Ana sintió que el miedo la abrazaba hasta el punto de no poder respirar. «Leonardo, ¿quién es este tipo?», preguntó, su voz ahora apenas un murmullo. «Cálmate, solo sigue mi voz», le gritó él, antes de girar y empujarla detrás de una mesa volcada. El tiempo parecía distorsionarse. Estaban acurrucados en un rincón, y en medio del caos ella buscó sus ojos. Pero al hacerlo, una conmoción la recorrió. Leonardo se congeló. En su mirada había algo que Ana no pudo descifrar: miedo, culpa o voluntad de ocultar un secreto más grande. «Ana, yo debo», empezó, pero fue interrumpido por un disparo que resonó tan fuerte que sus corazones se detuvieron por un instante. Gritó una voz familiar que cortó en el aire como un cuchillo. La mujer, la misma que había interrumpido antes, apareció nuevamente, pero ahora estaba furiosa, avanzando hacia la escena conflicto. «Me has arrastrado a este lío», exclamó, y Ana sintió que la confusión se intensificaba. El hombre de negro apuntó su arma hacia ella. «Tú no estás involucrada. No sé qué has hecho, pero esto no es tu pelea», le dijo, y la mujer sonrió de una manera que pareció aterradora. Justo entonces, un chispazo encendió su mente.
Ana notó que la mujer hizo un gesto con la mano y en un instante, la sala se llenó con el sonido de pasos. Un grupo de hombres más aparecieron, todos vestidos del mismo modo, como sombras que respondían a una llamada secreta. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó uno de los nuevos hombres, mirándolo a él con desprecio. Leonardo, sintiendo que el tiempo se escurría, trató de explicarse. No tengo la culpa de lo que ocurrió, necesito tiempo, empezó a defenderse. Pero Ana, con la mirada perdida, comprendió algo terrible. Todos estaban entrelazados de alguna forma. Él no es un criminal, no lo es, gritó la mujer, pero su voz no era de defensa. Era la de alguien que había estado en el centro de una tormenta. Ana latería. ¿Qué sabes de él? ¿Qué te ha hecho?, preguntó el tono de desafío en su voz. La mujer la miró, la intensidad de su mirada era penetrante. La verdad es más oscura de lo que imaginas, murmuró. Y en ese momento, la sala se quedó en un silencio helado. Fue en ese instante cuando todo cambió. Ella notó que la mujer, sin que nadie lo esperara, reveló un dispositivo, un teléfono que mostró una pantalla iluminada con fotos. Imágenes de Leonardo en situaciones que nunca debería haber estado, entre ellos una foto de un hombre herido y una sonrisa burlona en su rostro. «Mira», gritó, y esa simple palabra dejó caer una bomba en el aire. Todo lo que Ana creía sobre Leonardo, todo lo que había sentido, se desmoronó al instante. «Eres un monstruo», le gritó Ana, sintiendo cómo los cimientos de su mundo se desmoronaban. La traición llenó su pecho, y una rabia incontrolable hizo que el aire se volviera pesado. Aquella gente y sus intenciones oscuras estaban interconectadas de una manera que nunca había imaginado. Mientras miraba incrédula las imágenes, se dio cuenta de que el secreto que unía a Leonardo con esos hombres podría no ser solo su vida, sino también la de ella. La línea entre el amor y el horror se había borrado. Solo pudo pensar en una cosa. ¿Qué significaba todo eso para ellos? Las caras de los hombres se acercaron, y Leonardo tiembla. El pasado estaba a punto de salir del escondite. Ana sintió el frío miedo recorrer su espalda. Todo lo que había creído partiría en pedazos con la verdad que iba a revelarse. La verdad que podría dejarla atrapada entre el amor y el rencor. ¿Sería capaz de lidiar con lo que estaba por venir? Ana no podía apartar la vista de la pantalla del teléfono. Las fotos de Leonardo, las imágenes del hombre herido, todo lo que veía hacía que su corazón se encogiera más y más en su pecho. ¿Eres un monstruo?, había preguntado, y el eco de su propia voz le sonó extraño. Sentía como si cada palabra que había dicho en los últimos días se convirtiera en un puñado de mentiras. «Ana, escúchame», gritó Leonardo, pero el sonido de su voz se ahogó entre los gritos y el caos. Ella no podía centrarse. Todo ardía, el miedo, la confusión, la traición. La mujer alzó el teléfono mostrándoles a todos los que estaban alrededor, y Ana notó que algunos se acercaban, interesados por lo que estaba ocurriendo. «Él es un criminal, y tú, Ana, estás en peligro». La advertencia resonó en su cabeza como un eco. Peligro. Ana se sintió atrapada. Miró a Leonardo, y su mirada estaba llena de angustia. Pero, ¿podía creerle después de lo que había visto? Justo en ese instante, la puerta del restaurante estalló en 1000 piezas. Ana se quedó paralizada, mirando con horror. Un grupo de hombres en uniforme de policía entró al lugar. Sus gritos eran la mezcla de órdenes y pánico. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritó uno de ellos, su mirada fija en los hombres de negro. La tensión en el aire era inquebrantable. Ana sintió que su estómago se retorcía. Todos se arrojaron al suelo, pero ella se aferró a Leonardo, buscando en sus ojos alguna respuesta. En su mirada había pánico, pero también determinación. «Ana, vamos», dijo, y antes de que pudiera decir más, un hombre de la policía se acercó a ellos. «¿Usted es Leonardo Castro?», preguntó, la voz firme. Leonardo asintió. «Necesitamos que venga con nosotros. Hay muchas cosas en juego aquí». Ana sintió que el suelo se movía. «¿Qué? ¿Qué está pasando?», dijo, su voz casi un susurro. ¿Por qué la policía quería llevarlo a él? ¿Qué había hecho? En un momento, todo quedó en silencio, y Ana comprendió que necesitaba respuestas. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar más, la mujer que había estado con Leonardo comenzó a retroceder. «No mires atrás, tienes que irte», gritó, y el tono en su voz desató una alarma en Ana. El caos regresó con fuerza, sonidos de gritos, disparos al aire,
y mujeres que llora. Uno de los hombres que habían irrumpido en el restaurante alzó su arma, y Ana supo que era su única oportunidad. Sin pensar, corrió hacia la salida, llevando a Leonardo consigo. «¡Sígueme!», gritó, y lo llevó por un pasillo trasero, escondiéndose en las sombras. Las luces parpadeaban y el aire era denso. La adrenalina le corría por las venas. Pero incluso en medio del tumulto, sentía que algo no encajaba. «¿Por qué está la policía aquí? ¿Qué está pasando, Leonardo?», preguntó jadeando. Él la miró. «No sé», admitió, «pero necesito que confíes en mí». Ana tembló. ¿Cómo podía confiar después de todo? Cuando se giraron una vez más, la mujer, voz llena de desesperación, pero solo tenían dos opciones: arriesgarlo todo o seguir adelante. Leonardo hizo un movimiento, pero ella lo detuvo. «Espera», dijo, y su mirada se oscureció. «Estoy aquí porque eres parte de algo más grande». La declaración dejó a Ana sin aliento, pero antes de que pudiera procesarlo, dos hombres la rodearon. Ana se sintió atrapada. «¿Qué significa eso?». «¿De qué me hablas?», gritó, confundida y desesperada. Las palabras de la mujer no tenían sentido, pero la rabia y el miedo se agolpaban en su pecho. «Porque tú eres la clave», dijo de pronto, interrumpiendo su confusión. Y en ese momento un disparo resonó cerca de ellos, y Ana se dio cuenta que esta realidad estaba mucho más allá de lo que imaginaba. La clave. ¿Pero para qué? Las luces del restaurante parpadearon nuevamente, y en medio del estruendo notó cómo la mujer miraba a Leonardo con pánico. «Tú no deberías estar aquí, es más grande de lo que piensas», gritó antes de desaparecer en la neblina. Ana sintió una mezcla de honor, miedo y una oleada de decisiones que se acercaban. Todo había cambiado de repente. La realidad que creía conocer se oscurecía, atrapándola en un juego en el que no sabía si quería ser parte. Y la pregunta que la atormentaba ahora no era solo quién era Leonardo, sino quién era ella realmente en medio de esa tormenta. Mientras el ruido aumentaba a su alrededor, Ana se quedó paralizada en el umbral de un futuro incierto. ¿En quién se convertiría después de todo esto? Ana estaba paralizada, el corazón golpeando ferozmente en su pecho. «¿Qué significan todas esas imágenes?», preguntó, su voz temblando. La mujer que había irrumpido antes miró a Leonardo, como si supiera algo que él no quería revelar. Leonardo tragó saliva, su rostro pálido. «Ana, todo esto es un malentendido», intentó explicar, pero la incredulidad la invadía como un río desbordado. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Sus manos temblaban, y el caos a su alrededor se convertía en un eco distante. Un grito retumbó, y de repente un disparo resonó cerca. Fue como si la sala enmudeciera por un segundo antes de que todos comenzaran a gritar. Ana se giró mirando a su alrededor. Todo lo que conocía hasta ese momento se tambaleaba. Sentía la rabia y la confusión mezcladas como un cóctel mortal en su interior. «Salgan, salgan todos de aquí», gritó un oficial de policía, entrando de golpe y apuntando a los hombres de negro. Ana sintió una oleada de miedo. ¿Quién era su enemigo real? ¿Leonardo o los que estaban en la oscuridad? «Hacia la salida, ahora», ordenó uno de los hombres en uniforme, tratando de llevar a las personas hacia la puerta. Ana se sintió arrastrada por la corriente de gente, pero un impulso la detuvo. «Leonardo», gritó, pero él fue empujado hacia un lado por la multitud. El caos era palpable, el aire se ponía pesado, y en medio de esa confusión la mujer alzó su teléfono nuevamente, enfocando a Ana. «Tienes que saberlo. Él está involucrado en algo más grande. No confíes en él». Ana sintió que su mundo se desmoronaba. «Cállate», replicó, su voz llena de desesperación, pero la mujer continuó, mirando directo a sus ojos. «Ellos vendrán por ti también. No estás a salvo». Todo se convirtió en un torbellino. Antes de que pudiera reaccionar, el sonido de una explosión cortó el aire. Las luces parpadearon, y el aire se llenó de humo. Ana, en estado de pánico, sintió cómo la multitud se deshacía. Algunos caían, otros corrían y gritaban. Se deslizó entre los cuerpos, buscando a Leonardo, su corazón latiendo por él. Y entonces, una figura emergió del humo, un hombre que rápidamente reconoció como uno de los matones de antes. «Ana», gritó, pero un eco de miedo la hizo retroceder. «No te acerques más». «Espera, no soy tu enemigo», dijo él, su voz sonaba desesperada. «Estoy aquí para ayudarte». El corazón de Ana latía con rapidez mientras su mente luchaba por encajar las piezas. «¿Por qué? ¿Por qué debería confiarte?», preguntó,
sintiendo que sus palabras le ardían en la garganta. Porque esto podría ser más grande de lo que imaginas. Ellos quieren a Leonardo por algo que él no hizo, respondió, su tono lleno de urgencia. Algo en su mirada la detuvo, un atisbo de sinceridad que hizo que sus dudas vacilaran. Leonardo, gritó de nuevo, y en un instante, lo vio. Él luchaba en el suelo contra un grupo de hombres enmascarados. El deseo de correr hacia él la inundó, pero la confusión la paralizó. Sin embargo, un grito desgarrador la sacó de su trance. La mujer que había advertido antes fue empujada al suelo, herida, lastimada por uno de los matones. «No», gritó Ana, sintiendo un ardor en el pecho. Corrió hacia ella, pero el tiempo pareció detenerse, y de repente el caos se convirtió en un silencio desagradable. Ana sintió como si todo se desvaneciera. La mirada de la mujer se cruzó con la suya, y en sus ojos había un mensaje que la desgarró. «Eres parte de esto». Fue en ese momento cuando un oficial de policía se acercó, inmovilizando a uno de los matones. Ana sintió que la situación era como un juego de ajedrez maldito, con cada pieza moviéndose en direcciones opuestas. «Nadie se mueva», gritó el oficial, y el ambiente se llenó de tensión. La confusión, el miedo y la incertidumbre se entrelazaron en su pecho, y Ana supo que debía tomar una decisión. ¿Qué debería hacer?, se preguntó a sí misma, y el pulso en su cabeza resonaba con una sola pregunta. ¿Puedo confiar en Leonardo? Mientras un eco distante resonaba en sus pensamientos, la verdad se manifestaba. Todo lo que había creído, el amor que había comenzado a sentir, estaba a punto de dar un giro devastador. ¿Había una traición más profunda? ¿Leonardo era quien decía ser, o había algo más oscuro detrás de su mirada? El futuro se dibujaba incierto, completamente sumido en la oscuridad. Ana estaba paralizada, sintiendo cómo la confusión la invadía. «¿Qué significan todas esas imágenes?», preguntó, su voz apenas un hilo. La mujer que había aparecido antes veía a Leonardo con una mezcla de desesperación y rencor. Él, en cambio, se veía más pálido que nunca, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. «Ana, no es lo que parece», dijo Leonardo, intentando acercarse. Pero la tensión era palpable. Ella sintió el aire pesada entre ellos. ¿Cómo podía creerle? Acababa de ver pruebas que desmoronaban todo lo que creía saber. El caos de la sala parecía desvanecerse en un eco lejano. De repente, un grito desgarrador retumbó, seguido de un disparo estruendoso. Gritos llenaron la sala, y el tiempo pareció detenerse. Ana observó cómo algunos asistentes del restaurante caían al suelo, mientras otros se agachaban, buscando refugio. En medio de este frenesí, su corazón latía desbocado. Las imágenes de aquel teléfono, la traición y el horror se arremolinaban en su mente. «Ana, escápate, ahora», Leonardo gritó, pero su voz se perdió en la confusión. Los hombres de negro estaban en todas partes, empujando a la gente. Las luces del restaurante titilaban, y el aire se volvió denso. Mientras intentaba encontrar una salida, sintió la mano de Leonardo atraparla en un agarre firme. «Ven», dijo, tirando de ella hacia una puerta trasera. Pero la mujer interrumpió. «No salgas con él, Ana, te lo dije, él está involucrado en algo». «Peor de lo que imaginas». La confusión se convirtió en pánico. «Cierra la boca», le gritó Leonardo a la mujer, mientras Ana luchaba por procesar lo que escuchaba. La sala estaba llena de gritos y disparos, pero la voz de esa mujer resonaba en su mente. En ese momento, un nuevo grupo de hombres encapuchados irrumpió, tomando posiciones estratégicas en la entrada. «Váyanse todos», ordenaron mientras dirigían sus armas al aire. El caos se intensificó. «Todos al suelo», gritó uno de ellos, y la escena se volvió una mezcla de pánico y desesperación. Leonardo empujó a Ana tras una mesa volcada, y con su rostro pegado al suelo, sintió su aliento entrecortado. «Ana, escúchame», dijo, su voz más calma en medio del tumulto. «Hay algo que no te he contado». Pero en ese instante la mujer interrumpió nuevamente. «Tú no puedes hablar. Él lo necesita. Dímelo ahora», gritó, y en un movimiento rápido le lanzó a Ana algo desde el bolsillo. Ana atrapó un pequeño dispositivo. No sabía si era un teléfono o algo más. La mujer, con la desesperación a flor de piel, continuó. «La verdad está en eso. No lo dejes escapar o estarás en peligro. Tú eres la clave de todo». Su mirada intensa la atravesó, como una flecha al corazón.
Antes de que Ana pudiera responder, la sala estalló en gritos una vez más. Un hombre de la seguridad fue derribado por uno de los encapuchados, y el sudor comenzó a acumularse en su frente. La mujer aprovechó la confusión para acercarse más. Ana, no te fíes de él, sal de aquí. Pero su advertencia fue interrumpida por otro disparo. La tensión se cortaba como un cuchillo. Leonardo, viendo la desesperación de Ana, se volvió hacia ella. «Yo no soy quien crees que soy», dijo, y la mirada de él se llenó de dolor. «Todo lo que he hecho ha sido para protegerte». Pero Ana ya no sabía si podía confiar en él. En ese momento, uno de los hombres encapuchados caía justo al lado de ellos. Ana cristalizó. Un parpadeo, y dentro de la bolsa de ese hombre, vio algo desgastado y familiar. Su corazón se detuvo. «Ese es el reloj de mi padre», murmuró, sintiendo un nudo en el pecho. «¿Por qué?» Y en eso, Leonardo palideció. «Ana, no tiene de ser. Era un golpe bajo, Un derrumbe de realidad. ¿Qué significaba esto? Todo estaba conectado en un laberinto de engaños y dolor. La sala entero era un mar de Jack y leyendas urbanas, revolviéndose y chocando. Pero en medio del horror, una verdad oscura emergía. El rayo que cambió todo, que golpeó a Ana en el corazón. Su conexión con Leonardo era mucho más profunda de lo que jamás había imaginado. Mientras el caos lo rodeaba, la pregunta picaba en su mente. ¿Leonardo era su salvador o su verdugo? Ana estaba paralizada, sintiendo cómo la confusión la invadía. ¿Qué significan todas esas imágenes?, preguntó. Su voz apenas un hilo. La mujer que había irrumpido miraba a Leonardo, como si supiera algo que él no quería revelar. «Ana, no es lo que parece», dijo Leonardo, intentando acercarse, pero la tensión era palpable. Ella sintió el aire pesado entre ellos. ¿Cómo podía creerle? Acababa de ver pruebas que desmoronaban todo lo que creía saber. El caos de la sala parecía desvanecerse en un eco lejano. De repente, un grito desgarrador retumbó, seguido de un disparo estruendoso. Los gritos llenaron la sala, y el tiempo pareció detenerse. Ana observó cómo algunos asistentes del restaurante caían al suelo, mientras otros se agachaban, buscando refugio. En medio de este frenesí, su corazón latía desbocado. Las imágenes de aquel teléfono, la traición y el horror se arremolinaban en su mente. «Ana, escápate, ahora», Leonardo gritó, pero su voz se perdió. En la confusión, los hombres de negro estaban en todas partes empujando a la gente. Las luces del restaurante titilaban y el aire se volvió denso. Mientras intentaba encontrar una salida, sintió la mano de Leonardo atraparla en un agarre firme. «Ven», dijo, tirando de ella hacia una puerta trasera, pero la mujer interrumpió. «No salgas con él, Ana, te lo dije, él está involucrado en algo peor de lo que imaginas». La confusión se convirtió en pánico. «Cierra la boca», le gritó Leonardo a la mujer, mientras Ana luchaba por profesar lo que escuchaba. La sala estaba llena de gritos y disparos, pero la voz de esa mujer resonaba en su mente. En ese momento, un nuevo grupo de hombres encapuchados irrumpió, tomando posiciones estratégicas. En la entrada, «Váyanse todos», ordenaron mientras dirigían sus armas al aire. El caos se intensificó. «Todos al suelo», gritó uno de ellos, y la escena se volvió una mezcla de pánico y desesperación. Leonardo empujó a Ana tras una mesa volcada y con su rostro pegado al suelo, sintió su aliento entrecortado. «Ana, escúchame», dijo, su voz más calma en medio del tumulto. «Hay algo que no te he contado». Pero en ese instante, la mujer interrumpió nuevamente. «Tú no puedes hablar, él lo necesita. Dímelo, ahora», gritó, y en un movimiento rápido, le lanzó a Ana algo desde el bolsillo. Ana atrapó un pequeño dispositivo. No sabía si era un teléfono o algo más. La mujer, con la desesperación a flor de piel, continuó. «La verdad está en eso. No lo dejes escapar o estarás en peligro. Tú eres la clave de todo». Su mirada intensa la atravesó, como una flecha al corazón. Antes de que Ana pudiera responder, la sala estalló en gritos una vez más. Un hombre de la seguridad fue derribado por uno de los encapuchados, y el sudor comenzó a acumularse en su frente. La mujer aprovechó la confusión para acercarse más. «Ana, no te fíes de él. Sal de aquí». Pero su advertencia fue interrumpida por otro disparo. La tensión se cortaba como un cuchillo. Leonardo, viendo la desesperación de Ana, se volvió hacia ella. «Yo no soy quien crees que soy», dijo, y la mirada de él se llenó de dolor. «Todo lo que he hecho ha sido para protegerte». Pero Ana ya no sabía si podía confiar en él.
En ese momento, uno de los hombres encapuchados caía justo al lado de ellos. Ana cristalizó. Un parpadeo y dentro de la bolsa de ese hombre vio algo desgastado y familiar. Su corazón se detuvo. «Ese es el reloj de mi padre», murmuró, sintiendo un nudo en el pecho. «¿Por qué tiene eso?» Leonardo palideció. «Ana, no, no puede ser. Era un golpe bajo, un derrumbe de realidad. ¿Qué significaba esto?» Todo estaba conectado en un laberinto de engaños y dolor. La sala entero era un mar de ecos y leyendas urbanas, revolviéndose y chocando. Pero en medio del horror, una verdad oscura emergía. El rayo que cambió todo. ¿Qué? Golpeó a Ana en el corazón. Su conexión con Leonardo era mucho más profunda de lo que jamás había imaginado. Mientras el caos lo rodeaba, la pregunta pecaba en su mente. ¿Leonardo era su salvador o su verdugo? Entonces, el sonido de la puerta principal estalló, y un grupo de policías entró con armas en mano. «Todos al suelo, no se muevan», gritaron. Los hombres encapuchados comenzaron a disparar, y el lugar se llenó de más gritos, más caos. Pero en el momento más inesperado, la mujer, a la que Ana apenas había tomado en cuenta, se giró y disparó a Leonardo. Ana sintió que su corazón se detenía. «¡No!», gritó, extendiendo la mano. El disparo resonó y el mundo se volvió borroso. Leonardo cayó al suelo, y en un instante el misterio se volvió un horror latente. Ana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las imágenes del teléfono, el reloj de su padre y la verdad que nunca había querido enfrentar se unieron en su mente. ¿Qué había hecho realmente Leonardo? ¿Y quién era esa mujer capaz de traicionar así? El silencio se apoderó de la escena y su rostro se llenó de desesperación. Esa conexión que creía tener con Leonardo ahora parecía una broma cruel. Miró al hombre que había sido un refugio, pero ahora estaba tendido en el suelo, la verdad al alcance. «¿Por qué?», murmuró, las lágrimas brotando de sus ojos. «¿Por qué hiciste esto?». Pero todo lo que vio fue oscuridad. ¿Era posible? Que todo lo que había construido, que todo lo que había sentido estuviera basado en una mentira. ¿Qué ocurriría con ella ahora que un abismo se había abierto? El futuro se dibujaba incierto. Mientras el ruido llenaba el lugar, le dejó una única pregunta resonando en su mente. ¿Cómo se levantaría después de esta traición? ¿Y qué haría con su vida ahora? La sala se llenó de un caos ensordecedor, el eco de los gritos reverberando en las paredes. Ana cayó de rodillas, su mundo desmoronándose a su alrededor. La imagen de Leonardo tendido en el suelo, la esperanza esfumándose, se grabó en su mente como un rayo que partía el cielo en dos. «Leonardo», gritó, pero su voz apenas era un susurro entre él. Clamor. La mujer en que le había puesto su confianza ahora se desvanecía en la penumbra, su figura desdibujándose con el humo denso que aún llenaba el aire. Ana se arrastró hacia él, su corazón latiendo como un tambor desesperado. Las palabras de la mujer seguían resonando en su cabeza. «Tú eres la clave de todo». Las dudas agonizaban en su pecho. Leonardo abrió los ojos, su respiración entrecortada. «Ana, lo siento», murmuró, su voz llena de dolor y arrepentimiento. Ella sintió un nudo en la garganta al ver el sufrimiento en su mirada. Durante tanto tiempo había visto en él a un hombre fuerte, y ahora estaba a merced del caos. ¿Por qué? ¿Por qué ella dijo eso? «¿Qué hiciste?», gritó. El miedo y la rabia entrelazándose como serpientes en su mente. «Todo fue para protegerte», respondió él, tembloroso y vulnerable. «No quise que supieras que mi pasado está manchado. Creí que podría ser diferente». «¿Qué?». «No», interrumpió Ana, las lágrimas ardientes cayendo por su rostro. «No puedo seguir así, Leonardo. No sé en quién te has convertido realmente». Fue un instante de silencio, tan pesado que casi se podía cortar con un cuchillo. Los hombres encapuchados estaban retrocediendo, pero la amenaza nunca se desvanecería. La policía comenzaba a rodear el edificio, y los oficiales gritaban órdenes que se perdían en el tumulto. «Ana, confía en mí. Te prometo que voy a protegerte. Todo esto es un juego, y ellos van a pagar». Su voz vibraba con una intensidad desesperada. Ella vio en sus ojos un destello de sinceridad, una promesa que a pesar de las heridas aún podía ofrecer. Se aferró a aquella esperanza,
aunque el miedo seguía carcomiéndola. ¿Cómo puedo saber que no me mentirás otra vez?, le preguntó, sintiendo cómo sus manos temblaban ante la incertidumbre. Un disparo resonó, esta vez más cerca. Las luces comenzaron a parpadear, y el caos se intensificó. Los hombres de negro fueron acorralados, pero el peligro seguía al acecho. «Nos están atacando», gritó uno de los policías mientras se refugiaba tras una mesa. «Levántate ahora», dijo Leonardo, tomando su mano y arrastrándola hacia la salida. Podía sentir el pulso de la vida y los latidos de su corazón resonando en su pecho. Una conexión que nunca había imaginado posible entre el miedo y la unión. «No puedo dejarlos ganar», gritó Ana, sintiéndose enérgica de repente. Y en ese instante, una resolución la atravesó. «Yo sé lo que tengo que hacer», dijo, y está dispuesta a enfrentarlo todo. Leonardo la miró, y en su expresión vio la misma determinación. «Juntos, entonces, no permitiré que te hagan daño». Corrieron hacia la salida, entre gritos y disparos. La gente los rodeaba, pero ellos eran un faro de luz en medio de lo oscuro. Las puertas del restaurante se abrieron de golpe, revelando la luz del exterior. Mientras cruzaban el umbral, Ana sintió que podía respirar de nuevo, aunque todo seguía desmoronándose a su alrededor. La conexión entre ellos era palpable, una energía que prometía redención. «Eres valiente, Ana. Tienes que seguir adelante», susurró, antes de que el grupo de policías se acercara con miradas decididas. Incluso mientras eran llevados por los oficiales, Ana sentía una chispa de esperanza. Quizás el camino hacia la verdad sería doloroso, pero juntos podrían enfrentarlo. La vida era incierta, pero en su pecho latía la promesa de un nuevo comienzo. Mientras se alejaban del caos, una idea comenzó a formar flores en su mente. La verdad, la traición, el amor. Cada detalle sería su refugio, su fuerza. Ana miró a Leonardo, quien seguía firme a su lado, y supo que el pasado no podía definirlos. «Nos enfrentaremos a lo que venga, juntos», dijo, y él asintió, una resolución ardiente en su mirada. El destino había hablado. No podían continuar viviendo con el miedo. De ahora en adelante, serían autores de su propia historia, y juntos lucharían por el futuro que merecían. Y ahora, amigos, antes de concluir esta increíble historia, es el momento de actuar. Tienes que suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Destruye el botón de like ahora mismo. Es vital para alimentar el algoritmo y asegurarnos de que más personas descubran este increíble viaje. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. No olvides compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocerlo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.